Telereportaje. Nos enlazamos al Vaticano con nuestra corresponsal Valentina Larraqui. En directo, la periodista Valentina Larraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Larraqui, corresponsal de Telereportaje desde el Vaticano. 8 de la mañana, 14 minutos. Valentina, siempre es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Emanuel? Bien, gracias. Oye, pues el tema del sínodo, desafortunadamente por cuestiones de agenda, ya no pudimos hacer contacto el lunes, pero hoy hablamos de eso. Creo interesante las conclusiones a las que llegaron. ¿Nos cuentas? Claro que sí. Bueno, lo primero que te puedo decir que se presentaron al Papa Francisco 120 propuestas y todas fueron aprobadas con los 2/3 de los obispos presentes. Esta ya, digamos, de por sí es un resultado, creo, bastante positivo, porque quiere decir que de alguna manera, quizás en algún punto con prudencia, se logró, digamos así, pues tener no la unanimidad, pero sí, bueno, un buen acuerdo sobre los diferentes puntos. Los 2 puntos que recibieron más votos en contra fueron justamente los 2 puntos, vamos a decir así, más controvertidos y más mediáticos. Uno, la propuesta de ordenar en algunas circunstancias, por ejemplo, en el caso de los territorios de la Amazonia tan grandes y donde hay una escasez tan evidente de sacerdotes, por lo que los fieles no pueden tener acceso a la misa, a los sacramentos, pues ordenar a hombres casados, obviamente tienen que ser muy reconocidos por la comunidad, con unas familias muy estables, unos diáconos permanentes, diríamos, y que luego pues tengan una formación adecuada para el presbiterado. Este punto tuvo 128 votos a favor y 41 en contra. Fue, digamos, el que tuvo la mayor oposición. Y otro punto, pues, es el de las mujeres, porque se pedía, obviamente, que las mujeres pudieran acceder al diaconado femenino, pero este punto fue votado con 137 votos a favor y 30 en contra. Ahora, lo que ha salido de ahí es que los obispos presentes sí han pedido nuevos ministerios para las mujeres. Ministerios que, de hecho, Emanuel, ellas ya practican en la Amazonia, pero bueno, los han pedido oficialmente, como son el lectorado y acolitado, es decir, el poder leer las Sagradas Escrituras y el poder ayudar en una misa. Te repito, muchas de esas funciones ya las tienen, pero se necesitaba un reconocimiento. Y sobre este punto, el Papa Francisco ha prometido volver a abrir la comisión que él había creado en 2016 para estudiar justamente el rol de las diaconitas desde el principio de la vida de la Iglesia Católica a lo largo de la historia, para ver si se podía reintroducir esta figura. Así que bueno, lo que las mujeres, las 35 mujeres que han participado, se han llevado a casa es esta promesa del Papa Francisco de reabrir esta comisión para que siga estudiando este tema. Un punto interesante creo que es el de pecado etiológico, es decir, los obispos le dijeron al Papa que ya tiene que ser configurado como tal este pecado, es decir, todos aquellos que no solo no colaboran al bien de la creación, sino que de alguna manera contribuyen a su destrucción, a su detrimento. Y luego ha habido toda una serie de propuestas. Otra propuesta, Manuel, un poco polémica, ha sido el del rito amazónico, es decir, un rito que recoja todas las tradiciones culturales, espirituales, litúrgicas, teológicas de las comunidades autóctonas. Para esto también se va a crear una comisión que estudie este tema. Así que, digamos, estas es lo que ha salido del sínodo como notas principales. He estado hablando con varios cardenales y todos me han asegurado, porque obviamente les hemos hecho esta pregunta, si esta eventual apertura del sínodo, cuando el Papa ya apruebe, haga suya estas propuestas de tener a hombres casados en la Amazonia, pues puede representar como la apertura de una puerta hacia la abolición del sacerdocio sacerdotal, pero la verdad es que todos dijeron que de ninguna manera esto abriría paso a la abolición del celibato, que ha sido calificado una vez más aquí en el Vaticano como un don de Dios que no se toca. Así que, digamos, esto es lo que habría salido. El Papa Francisco dijo que va a estudiar todas estas propuestas y tiene la intención de escribir una exhortación apostólica antes de fin de año, en la que pues ya dará a conocer cuál es su opinión y con qué propuesta se queda o de qué manera piensa poner en práctica
estas propuestas. Así que esto, digamos, sería un poco los resultados concretos del sínodo, aunque lo que me pareció muy interesante es la visión por parte de los indígenas que participaron. Estuve hablando con varios de ellos y lo que me llamó mucho la atención es que ellos tuvieron dos sensaciones muy fuertes. Una, el apoyo del Papa muy evidente a los derechos de estas comunidades indígenas, la defensa de sus derechos, la conciencia de que tienen que ser respetados todos sus derechos, pero al mismo tiempo ellos se quedaron con la impresión de que el Papa está solo, está un poco solo y que va por delante de los obispos, va por delante de los cardenales. Sintieron, digamos, que el Papa cuenta con la reacción, digamos, negativa o las críticas de grupos más conservadores que han visto en este sínodo un peligro para la doctrina por lo que se refiere al rol de los sacerdotes eventualmente casados y de las mujeres, y también demasiado progresista, vamos a decirlo así, lo que se refiere a los temas de un posible reconocimiento del rito amazónico. Así que eso ha sido bastante llamativo por parte, digamos, de las comunidades indígenas, pero seguramente salieron de aquí satisfechas porque nunca se habrían imaginado tener un lugar tan visible, tan presente en las ceremonias del Papa, poder estar presentes aquí vestidos con sus atuendos típicos y sobre todo que se reconociera pues la importancia de sus culturas y de sus ritos. Así que bueno, esto, digamos, creo que ha sido lo más importante, y sobre todo pues esta conciencia ecológica que obviamente va mucho más allá de la Amazonia, porque bueno, el Amazonia es uno de los pulmones verdes del mundo, pero obviamente todos los obispos participantes de otras partes del mundo pues se llevaron esta idea de que todos somos corresponsables de lo que sucede en la creación, y las personas, los gobernantes católicos, las multinacionales que no colaboran para el bien de la creación, pues sí deben sentirse culpables de este pecado ecológico. Así que esta es un poco la conclusión que yo te daría, Emanuel. Bien, oye, Valentina, en tu percepción con lo aprobado, ¿crees que el Papa Francisco está satisfecho? Yo creo que si escuchamos un poco lo que nos han dicho, quizás el Papa habría ido incluso un poquito más lejos. Esa es la sensación que se tiene, pero es evidente que no se quiso llegar a ningún tipo de ruptura, y la formulación de estas propuestas pues logró de alguna manera pues los 2/3 de los votos, lo que quizás era la idea, ¿no?, de este sínodo, que no salieran con una evidente ruptura sobre algunos puntos. Yo creo que habrá que ver de qué manera el Papa recoge estas propuestas y sobre todo de qué manera o qué decisiones tomará para ponerlas en práctica. Yo estuve hablando con el cardenal Barreto, que es uno de los presidentes del sínodo peruano, con el cardenal Aguiarretes, pues todos ellos decían que de todas formas de estas propuestas salen son como el inicio de procesos, pero procesos largos, es decir, que no es que vamos a tener los viri probati, estos hombres casados mañana o pasado mañana. De todas formas se necesitarán estudios, comisiones. Entonces a menos de que el Papa, digamos así, ya en su exhortación apostólica pues adopte medidas más concretas que aceleren un poco estos procesos, pero eso obviamente habrá que esperar a fin de año para ver qué decide hacer el Papa. Es un poco como lo de los divorciados vueltos a casar, que aparecía en el Sínodo para la Familia como un pie de página en el documento del Papa, y luego finalmente el Papa en la práctica ha pedido a los tribunales de las diócesis de todo el mundo que agilicen los procesos para la anulación matrimonial, ¿me entiendes? Entonces es como una respuesta indirecta a este tema, agilizando esos procesos o considerando no válidos muchos matrimonios que a lo mejor fueron contraídos sin una verdadera conciencia de que era para siempre, o porque estuvieron obligados, porque a lo mejor la mujer estaba embarazada. Bueno, antes se consideraban válidos, hoy no. Entonces esa es como una forma de darle un poco la vuelta, ¿me entiendes? Entonces algo así podría salir también de este sínodo, pero te repito, son puras especulaciones, porque habrá que ver qué decisiones tomará el Papa, ¿no? Que, por cierto, hoy te quería comentar, celebró como siempre los miércoles la audiencia general, y hubo algo muy significativo y muy bonito, porque hubo la devolución, que es una devolución histórica, de la estatua de la Virgen de Luján, que es la patrona de Argentina, que había sido llevada en 1982 durante la Guerra de las Malvinas a las Malvinas desde Argentina, para que le diera valor, protegiera a los soldados argentinos. Se había quedado ahí y luego había sido llevada a la Gran Bretaña. Fue encontrada y finalmente hoy fue devuelta
a Argentina bajo la mirada y la bendición del Papa Francisco, y a su vez pues el obispo castrense de Argentina le donó al obispo castrense de Gran Bretaña una copia, digamos, de esta imagen de la Virgen de Luján, como para subrayar esta fraternidad, digamos, esta nueva amistad entre ingleses y británicos y argentinos. Y es significativo también porque pues la mediación para las guerras de las Malvinas fue llevada a cabo por San Juan Pablo II en el 82, y ahora es un papa argentino que es el testigo, digamos así, de esta nueva fraternidad, vamos a llamarla así, entre Argentina y la Gran Bretaña. A propósito del Papa argentino, Valentina, ¿Francisco ha emitido algún comentario sobre las elecciones en su país del domingo? No, absolutamente ninguno, Emanuela. Él se mantiene siempre muy, muy al margen de lo que sucede en su país, incluso después de los primeros tiempos de su pontificado, cuando se dio cuenta que de alguna manera venían muchos políticos argentinos aquí para la foto, para sacarse la foto, para poder volver a su país con algún eventual comentario del Papa Francisco. Él ha tomado la decisión de mantenerse bastante al margen de la vida política de su país, evita hacer encuentros privados con políticos de su país y sobre todo evita interferir, digamos, con declaraciones, con comentarios, para no tener ninguna influencia en lo que sucede en su país. Pero justamente el obispo castrense de Argentina me decía que también era bastante singular que esta Virgen vuelva a Argentina en un momento en el que pues los mismos argentinos atraviesan por un momento complicado, y quizás esta Virgen, que es la patrona del país, como para nosotros Guadalupe, pues pueda ser un poco un símbolo de unidad en un país que en este momento obviamente necesita de unidad. Fue el único comentario, pero de parte del obispo castrense, pero no del Papa hasta este momento, como te repito, y no creo que vaya a haber ningún comentario por su parte. Valentina. Lo que pasa es que quién sabe, perdona, sí, te decía que seguimos en espera de que el Papa anuncie tarde o temprano su viaje a Argentina, pero pues seguimos con esto porque hasta ahora no hay ninguna noticia cierta de que el Papa pueda realizar esa visita. Y lo esperan mucho. Yo he platicado con varios argentinos, sí, amigos, y quieren que vaya el Papa a su país y no se da esta visita. Mira, habían trascendido, digamos, rumores de que podría ser en 2020, ahora estas elecciones, en fin. No ha habido ningún otro comentario hasta este momento desde los resultados de las elecciones, así que pues habrá que esperar si sale alguna otra noticia en el sentido de que en efecto el Papa viajará a su país en el 2020 o si seguirá trazando, digamos, la fecha para volver a su patria. Agradezco mucho el reporte, Valentina, te saludo. Igualmente, muchos saludos. Gracias. Buenos días, son las 8:26. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de Telereportaje, reportó desde el Vaticano. 8:27, y es que las elecciones la ganan los Kirchner, el kirchnerismo, ¿no? A los que combatió Francisco cuando fue cardenal de Buenos Aires. Por supuesto que suponemos no está para nada contento con lo que ocurrió en ese país. El regreso de los Kirchner. Son las 8 de la mañana, 27 minutos.